Atención, porque el mercado de la vivienda en Cataluña está a punto de cambiar. Y mucho. Hace unos días se aprobó en Cataluña una nueva ley que básicamente vuelve a reescribir las reglas del juego, tanto para inquilinos como para propietarios. Así que vamos a meternos de lleno a desengranar qué significan estas nuevas medidas y, sobre todo, cómo pueden afectarnos. Seamos sinceros, para muchísima gente, encontrar un alquiler estable se había convertido en una auténtica carrera de obstáculos, ¿verdad? Pues es precisamente por lo que nace esta nueva normativa. Vale, entonces la pregunta del millón es, ¿qué ha cambiado exactamente? Y ojo, porque no estamos hablando de 4 retoques sin importancia. No, son cambios bastante profundos que pretenden ir a la raíz del problema. Así que venga, vamos a verlos uno por uno. Lo que se pretende con esta normativa es muy claro, que el derecho a la vivienda sea una realidad y no algo inalcanzable como se había vuelto para muchos. Para que nos entendamos, la estrategia se basa en 3 grandes pilares. Regular el mercado de alquiler con mano más dura, cubrir los vacíos legales que permitían todo tipo de prácticas, digamos, dudosas, y dotar al gobierno de más fuerza y herramientas para vigilar y asegurarse que se cumple la normativa. Pues venga, vamos a ver el primero de estos puntos calientes, que está relacionado con los contratos de temporada y habitaciones. Era un truco bastante extendido. Muchos propietarios usaban los contratos de temporada o habitación para no acogerse a los precios de las zonas tensionadas, ya que estos no estaban englobados en los contratos de la vivienda habitual. Y a partir de ahora la cosa se les complica bastante, porque desde hace unos días los contratos de temporada se catalogarán en 2 tipos. Los alquileres de ocio y turismo, ¿vale? Que estos ya tienen su propia regulación y siguen como hasta ahora, pero si el motivo de ese contrato temporal son estudios, trabajo o cualquier otra necesidad parecida, entonces se le aplicará las mismas normas que alquiler de la vivienda habitual. Es decir, las mismas normas para la fianza, los gastos y sobre todo los precios. Para que un contrato de temporada sea considerado como tal, habrá que aportar pruebas, por lo que habrá que hacer constar el motivo de la temporalidad, adjuntar documentos que lo demuestren, ya sea con un contrato de trabajo, con la matrícula de la universidad o aquello que demuestre esa temporalidad. Y sobre todo, registrarlo todo. Pero lo más importante es que si falta esa justificación de la temporalidad, ¡zas!, la ley dará por hecho que se trata de un alquiler de vivienda habitual, con todas las obligaciones que eso implica. ¿Y qué pasa con los alquileres de habitaciones? La norma pone 3 condiciones muy claras. Las habitaciones tienen que cumplir unos mínimos de habitabilidad. No puede meterse a más gente en la propiedad de la que permite la cédula de habitabilidad. Y tercero, y esto es muy importante, en las zonas donde el alquiler esté regulado, la suma de todas las habitaciones no podrá ser más alta que el alquiler máximo permitido para el piso completo. Pero la ley no solo se queda en los tipos de contrato, pone el foco en los actores del mercado. Y aquí es donde se pone la lupa en los propietarios. Y sobre todo en un grupo muy concreto, los que tienen varios inmuebles, los grandes tenedores. Esta ley crea un nuevo registro donde es obligatorio que estos se inscriban, declarar cuántas viviendas tienen y además también tendrán que hacerlo si quieren vender una propiedad en zona tensionada. Y claro, para asegurarse que esto se cumpla, la ley viene con sanciones. Y ojo, que no estamos hablando de pequeñas sanciones. Si un gran tenedor se niega a dar esta información o simplemente no se inscribe en el registro, se considerará una falta muy grave. Y multa, que puede llegar hasta los 90.000 euros. Está bastante claro de que la cosa va en serio. Y llegamos al tercer gran pilar de esta normativa, el gobierno, el cual se da a sí mismo más poder. La administración pública va a tener nuevas herramientas y más potentes para intervenir directamente en el mercado de la vivienda. Una de estas herramientas es el derecho de tanteo y retracto. Suena complicado,
pero es fácil de entender. Básicamente es como si el gobierno tuviera el primer turno para comprar. Imagina que alguien vende una propiedad en una zona tensionada y ya tiene comprador. Pues bien, la administración puede llegar y decir: un momento, me lo quedo yo. Eso sí, pagando exactamente el mismo precio que ya habían acordado. ¿Cuándo puede hacer esto el gobierno? Pues esta nueva ley aumenta las situaciones. A partir de ahora, la Generalitat podrá usar este derecho cuando se vendan viviendas que vengan de desahucio, cuando un gran tenedor venda piso en zona tensionada o en el caso de las propiedades que vengan de subasta. Con esto lo que se pretende es conseguir más propiedades para el parque de la vivienda pública. Veremos si lo consiguen o no. Y mucho ojo con esto, porque es un detalle fundamental. Este derecho de compra no es algo que se use una vez y ya está. Una vez que una vivienda entra en uno de estos supuestos, esa marca se la queda para siempre. El derecho de la administración a comprarla se mantiene en todas las futuras ventas de esa misma propiedad. Para siempre. Y para asegurarse que todo esto se cumpla, de verdad, con esta ley se crea una nueva comisión de supervisión. Y además le da más poder a los inspectores, que ahora tendrán la categoría de agentes de la autoridad. ¿Y esto qué significa? Pues que tendrán más capacidad para investigar, pedir papeles, y sus informes tendrán la presunción de veracidad, lo que significa que les dará mucho más peso en los expedientes administrativos que estén tramitando. Vaya, que habrá una vigilancia mucho más activa y fuerte del mercado. Después de este repaso de los cambios, vamos a lo importante. Vamos a ponerlo todo un poco en orden. ¿Qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo afecta a quien busca un alquiler o simplemente quiere buscar inquilino? Vamos a resumir las claves. A ver, resumiéndolo todo mucho, para los inquilinos, la ley pretende que la vivienda sea mucho más accesible, evitando la picaresca de los contratos de temporada o el de habitación. Para los propietarios, la cosa se traduce en reglas más estrictas, más papeleo y sobre todo para los grandes tenedores. Y para el gobierno implica más control, más fuerza y más probabilidades de aumentar el parque público de vivienda. Claro que la gran pregunta se queda flotando en el aire. ¿Funcionará? ¿Todos estos cambios conseguirán que la vivienda sea más accesible? ¿O por el contrario podría tener efectos secundarios no deseados? Como por ejemplo que haya menos pisos en alquiler. La verdad es que solo el tiempo nos dirá cuál es el impacto real de esta reforma tan ambiciosa. Te leo en comentarios.